Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga una vez más. Es un verdadero privilegio, hermanos, estar en este lugar, primer día de la semana, donde la iglesia se reúne para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Y estamos muy contentos, hermanos, por el agua que Dios ha mandado, que tanta falta nos hacía, ¿verdad? Y a causa de ello también el miércoles no nos pudimos reunir, pero siempre pensando en el cuidado de la iglesia, en la protección, en evitar un accidente y cosas de esa, ¿verdad? Pero gracias a Dios por el agua, gracias a Dios porque estamos acá. Gracias a nuestros visitantes que están entre nosotros. Esperamos que no sea la primera ni la última vez que nos visitan. Aquí es la iglesia de Cristo, aquí se predica la verdad. Lo único que Dios dejó establecido, escrito, es lo que enseñamos. Y la iglesia se rige, hermanos, por esta regla divina que es su palabra. Así que sean todos bienvenidos. También esta semana pasada, hace 2 días atrás, el hermano Marcos Ustaita me comunicó y me dijo: hermano, ya voy en camino de viaje, no nos vamos a ver hasta en 6 meses más. Pídele a la iglesia que ore por mí, que Dios me cuide por allá donde yo ande todo ese tiempo y Dios me permita regresar y nuevamente reunirme con ustedes. Él cada año se va por temporadas largas y no lo vamos a ver hasta en 6 meses. Abran sus Biblias, hermanos, en primera carta de los Corintios, capítulo 3. Ahí el domingo pasado iniciamos una clase, hermanos, que yo creo que nos llevaría mucho tiempo desarrollarla porque hay mucho, pero mucho que hablar. Por el tiempo, lamentablemente, ¿verdad? No podemos hablar todo lo que tenemos que hablar, ni citar todo lo que Dios cita en las Sagradas Escrituras para mejorar nuestra vida cristiana. Así que los puntos que traigo, hermanos, yo espero que nos ayuden a mejorar, que nos ayuden, hermanos, a crecer y sobre todo a provocar un cambio en nuestra vida, un cambio de mentalidad que dañe nuestra conciencia. Siempre ha sido mi propósito, hermanos, para mejorar y siempre para ofrecerle a Dios un mejor servicio de adoración. Que mi vida sea una vida muy diferente a la que yo tenía cuando estaba en el mundo. Siempre ha sido, hermanos, ese mi propósito. También, hermanos, una de las cosas que yo hago es que cuando yo miro que hay problemas en la iglesia, cuando yo miro que hay deficiencia en la iglesia, especialmente preparamos clases bíblicas, sermones, para atacar el problema, para mejorar y para que no se repita nuevamente. Y yo creo que este problema no es nuevo. Yo creo, hermanos, que este problema siempre lo ha tenido la iglesia. El apóstol Pablo, precisamente cuando habla de la iglesia en Corinto, era una iglesia, hermanos, que tenía mucho problema, morales, espirituales, de falta de crecimiento, falta de espiritualidad, falta de desarrollo, no estaban cumpliendo con el plan de Dios, entre tantos y tantos problemas que la iglesia tenía, y Pablo se ve en la necesidad de escribir una carta para corregir todo lo deficiente. A tal modo, hermanos, que cuando Pablo llega al capítulo 3, ahí es donde estamos detenidos, primera carta a los Corintios, capítulo 3, en el verso 1, Pablo comienza diciéndoles: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos. Miren cómo mostraban, hermanos, una vida carnal, una vida, hermanos, de niño en Cristo. Había celos, contiendas y disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Hace la pregunta, ¿verdad? Una pregunta retórica que la misma iglesia pudiera llegar a la conclusión: pues sí, estamos divididos, hay celos, hay contiendas, hay disensiones, estamos mostrando una vida de carnalidad y andamos viviendo de acuerdo al mundo. Esto no es vivir la vida cristiana, esto no es la iglesia espiritual, la cual el Señor dejó establecida en el año 33 en Jerusalén, cuando Pedro se levantó por primera vez. Esto no es la iglesia, esto no era el propósito. Habían sido llamados a la santificación, habían sido llamados a nacer de nuevo, habían sido llamados, hermanos, para vivir una vida diferente, lo cual no estaba pasando. Entonces la iglesia, hermanos, comienza teniendo problemas serios.
Y Pablo dice, yo no les pude hablar como espirituales. Tuve que hablarles como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, alimento muy líquido, muy superficial, cuando ustedes debieran estar recibiendo ya alimento sólido. Alimento que estuviera madurando. Alimento donde la iglesia está creciendo, se está desarrollando, pero no pude. Entonces, hermanos, este es un problema serio en la iglesia. Y comenzamos diciendo, hermanos, que la falta de madurez espiritual es una de las causas que destruyen la iglesia. Porque al haber problemas en la iglesia, hermanos, la iglesia es destruida. La iglesia se desanima, la iglesia no avanza, la iglesia no cumple con el propósito por el cual fue llamada y no desarrolla el plan eterno de Dios. Dios ha hecho un plan, hermanos. Ha hecho un plan para su pueblo, para su iglesia, desde la eternidad. Y la iglesia comenzó batallando con ello. Entonces, hermanos, al no haber crecimiento espiritual, madurez espiritual, se vienen los problemas. Se vienen los problemas. Y la iglesia, hermanos, no avanza, no se desarrolla, no crece. Hasta el día de hoy, sigue teniendo la iglesia los mismos problemas. Sigue habiendo división, sigue habiendo celos, sigue habiendo contiendas, sigue habiendo, yo soy de aquel, yo soy de este, yo soy de aquel otro. Lo sigue habiendo por la falta de madurez espiritual. Hay muchos cristianos en la iglesia, hermanos, que no han llegado a la madurez espiritual. Y pudiendo ser ya maestros, pudiendo ya después de tantos años, ya deberían de ser maestros, ya deberían de tener un conocimiento pleno, siguen recibiendo leche. No se les puede dar alimento sólido, porque no son capaces de madurarla, de digerirla. Entonces, hermanos, el problema está serio. No podemos continuar así. Jesucristo, hermanos, va a venir por segunda vez por su pueblo. Y yo me pregunto, hermanos, ¿habrá de levantar la iglesia en Nínive? ¿Seré yo uno de los que el Señor habrá de levantar? ¿Soy yo esa iglesia gloriosa? ¿Soy yo, hermanos, esa iglesia limpia, pura, sin mancha, sin contaminación, la cual habrá de llevar a presentársela ante el Padre, ante las moradas eternas y decirle, Señor, esta es la iglesia que trabajó en la tierra? Esta es la iglesia que se guardó en santidad. Esta es la iglesia que desarrolló tu plan eterno, que trabajó, evangelizó y trajo almas a Cristo, y luego se preocupó por los recién bautizados, por los niños en Cristo. Gracias a Dios, hermanos, que tenemos clases para recién bautizados, y ahí está nuestro hermano Noé trabajando con ellos, dándoles leche para que se comiencen a nutrir y a crecer, y después van a estar acá recibiendo alimento un poquito ya más sólido. Y más tarde, hermanos, sabremos tener una iglesia firme, una iglesia madura espiritualmente. Gracias a Dios por ello. Lamentablemente en otros lugares no. Por eso la iglesia, hermanos, no crece, no avanza, no se desarrolla. Entonces, hermanos, dentro de este punto dijimos, hermanos, que para poder madurar espiritualmente, yo necesito hacer ¿qué? Y me dijo un hermano, no batalles, la clase que diste hace 3 meses, dala. A los hermanos se les olvida de una semana para otra. ¿Cuál fue? Le dije, no creo. Dijo, no, sí, es más, de un día para otro. Ya no se acuerdan de los puntos, ya no se acuerdan de lo que se habló. ¿Qué necesito yo, hermanos, ser, o hacer, o decidir, o tomar mi decisión para llegar a la madurez espiritual? ¿Se acuerdan? ¿Mande? Ok. ¿Está dispuesto a qué? A cambiar, ok. Ahí va. Transformarnos. Yo debo decidir hacer una transformación en mi vida. Yo necesito transformarme. Y Pablo se lo dijo a los romanos, ¿verdad? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos capítulo 12. ¿Qué más necesito hacer para llegar a la madurez? Y estamos dando un breve repaso nada más, hermanos, para llegar a donde nos quedamos. Valentía. Arrepentimiento. Cambiar, claro. Y permanecer firmes en tu camino. Permanecer firmes en su camino, ser fieles. Pero otra de las cosas, hermanos, que yo debo hacer para crecer en conocimiento bíblico, madurar, no solamente estar dispuesto a ser transformado, sino también, hermanos, yo debo decidir crecer en conocimiento bíblico. Sí. Crecer en conocimiento bíblico. Esa decisión es suya y es mía. Cuando yo estoy en mi casa,
especialmente cuando ya salí del trabajo y que llegué a mi casa y que ya me eché un baño y que me estoy relajando ahí, a lo mejor con un cafecito o con un té o lo que sea. Es mi decisión si yo prendo el televisor y me pongo a ver una película o una serie o abro las Sagradas Escrituras. Es mi decisión, usted decide. Nadie le va a decir que no lo haga, ni una cosa ni la otra. Es su decisión. Ni su hijo, ni su esposa, ni el vecino, nadie, ni los ancianos van a llegar diciendo, hermano, apague eso y póngase a leer la Escritura. Nadie le va a decir eso. Usted decide qué hacer. Es personal. Entonces, si a mí me preocupa crecer en conocimiento bíblico y yo sé mi responsabilidad de alimentarme con la palabra de Dios todos los días de mi vida, o muy temprano en la mañana, o en la tarde, o en la mediodía, o si tengo todo el día, es decisión mía a qué horas o cuándo yo voy a abrir las Sagradas Escrituras y comenzar a estudiar la palabra de Dios para poder crecer en conocimiento bíblico. ¿Qué es lo que Dios tiene que decirme? ¿Qué es lo que Dios me está pidiendo y exigiendo de mí? Ahora que soy cristiano, yo me voy a dar cuenta por medio de la Escritura. Si yo no abro la Escritura, hermanos, nunca me voy a dar cuenta quién es Dios. A Dios se le conoce, hermanos, por medio de las Sagradas Escrituras. Ahí le conocemos. Hermano Juan. Hermano, debemos estar dispuestos a que la palabra de Dios penetre en nuestra alma, en nuestro corazón, y estar dispuestos a entregarle nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo y decirle como Elías, heme aquí, Señor, estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Podemos escudriñar las Escrituras, pero si no vamos a tener ese arrepentimiento ni estar dispuestos a que la palabra de Dios trabaje en nuestras vidas, no va a haber una transformación ni un cambio total. Al yo decidir, hermanos, hacer un cambio en mi vida, al yo decidir ser transformado, me estoy convirtiendo en una persona muy diferente. Y vimos el ejemplo del apóstol Pablo, ¿se acuerdan? Una persona, hermanos, que sufrió una transformación de la noche a la mañana muy diferente, completamente diferente. Crece en conocimiento bíblico, tuvo el mejor de los maestros, el Señor Jesucristo, le instruyó perfectamente a este hombre. Tanto, hermanos, fue un elemento tan útil que la mayor parte del Nuevo Testamento fue escrito por él. Y vemos una transformación completa en él. Completa en él. Por eso cuando le escribe a Timoteo en su segunda carta, con tanta seguridad, con tanta certeza, ¿me está guardada la corona de justicia? ¿Cómo puede llegar alguien a decir, el Señor me está esperando con los brazos abiertos? Ya me voy de esta tierra. Ya me voy. Qué bonita despedida del apóstol Pablo ahí. Y le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia, pelea como un soldado, haz esto, predica la palabra, haz aquello. Yo ya lo hice, yo ya corrí la carrera, ya peleé la batalla, guardé mi fe, Timoteo. ¿Y sabes qué? Ya me voy, ya no me tendrás a tu lado. Me está esperando la corona de justicia. Y no solamente está dispuesta para mí, está dispuesta para todo aquel que haga el trabajo de Dios. Por eso cuando Pablo se va, hermanos, Timoteo se queda con esas palabras en su mente y fueron hombres que trabajaron arduamente en la iglesia, porque tenían convicción, sabían, hermanos, lo que estaban haciendo, para quién trabajaban. La iglesia necesita eso. Nosotros necesitamos saber, hermanos, que tenemos una corona esperándonos en el cielo, pero necesitamos entregar nuestras vidas completamente a Dios. Trabajar, hermanos, completamente. Como dice nuestro hermano Juan, ¿qué me gano yo con tener conocimiento bíblico cuando no lo llevo a la práctica? Cuando no lo pongo por obra. Entonces, hermanos, mi transformación habrá de mostrarse, hermanos, con mis hechos, con mis actitudes, ser una persona completamente diferente. Y no se va a notar, hermanos, de la noche a la mañana. Pero sí, después de un año, usted notará, o un niño cuando nace está igual a un año después. Se ve diferente, ¿verdad? Y después pasa otro año y se mira más diferente. Y luego pasa otro año y se nota más diferente. No lo va a notar en una semana, pero en un año que... Pregúntese, cuando yo acepté al Señor y vine a los pies de Cristo, venía no sabiendo nada. Pero me predicaron el Evangelio, me predicaron el plan de salvación, me dijeron que yo tenía que escuchar, arrepentirme de mi vida, tenía la oportunidad de ser perdonado de mis pecados y tenía la oportunidad de nacer de nuevo. Dios habría de borrar toda mi vida pasada y habría de comenzar de nuevo conmigo, y eso dije yo, bueno, necesito hacer un cambio en mi vida. Y lo hice. Pregúntese,
¿Qué cambio ha notado usted en su persona hasta el día de hoy? Por eso les digo, hermanos, es algo personal. Y si ha crecido, qué bueno. Y si no, hermanos, la oportunidad está ahí de crecer y hacer el trabajo de nuestro Dios antes que sea demasiado tarde. Hermano Víctor. Sí, hermano, ahí en Filipenses 2:14 dice: hacer todo sin murmuraciones y contiéndete, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, pero asilos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni he trabajado en vano. Asilos de la palabra. Y primero los Corintios 15:57 también nos dice, ¿verdad?, que debemos de crecer en el trabajo de nuestro Dios, y no es en vano, hermanos, no es en vano. Pablo nos dice que todo lo que él sufrió, lo que él trabajó, su manera en cómo estuvo dispuesta a dar su vida por Cristo, no era en vano. Tenía un galardón grande en el cielo, y eso le motivaba, tenía su mirada. Por eso nos exhorta en varias ocasiones a poner la mirada en ese galardón, en esa corona, hermanos, en las moradas celestiales, no en la tierra, no en lo que no va a permanecer. ¿Y sabe qué, hermanos? Ese es el error que nos cometemos muchas veces: confiar en lo que tenemos aquí en la tierra, confiar en que tenemos un buen carro que no nos va a dejar tirados, confiar en que tenemos una buena casa y que no importa qué huracán vaya a venir, no pasa nada, estoy bien protegido y bien seguro, y confiamos en ello. Pero se nos olvida, hermanos, que en quien tenemos que confiar plenamente en nuestras vidas es en Dios. Es en Él, hermanos, no es en las cosas materiales. La camioneta no la roban y en la mañana no amanece. La casa se quema y parecía que estaba muy segura, muy maciza. ¿Y ahora dónde me voy a proteger? Ponga su confianza en Dios, no en las cosas materiales. Y trabaje, hermanos, trabaje, no es en vano. También, hermanos, podemos crecer y madurar cuando estoy dispuesto a guardar mi santidad. Desarrollamos todo este punto, hermanos, y el apóstol Pablo nuevamente en la 2 de los Corintios, capítulo 7, verso 1, dice: puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dijimos un poquito, hermanos, que era perfeccionar nuestra santidad. ¿Cómo lo podríamos hacer? Bueno, limpiándonos de carne y de espíritu. Y hablamos un poquito de las dos. Mientras no limpiemos, hermanos, nuestro espíritu, nuestra carne, entonces los malos deseos, el rencor, el odio, la envidia, etcétera, de todo lo que estuvimos hablando, ¿verdad?, eso nos va a mantener, hermanos, separados de Dios. Un cristiano, hermanos, que odia, que guarda rencor, que piensa mal en contra del hermano, o tiene un sentimiento malo en contra del hermano, esto no es aprobado por Dios. Por eso tiene que limpiar de todas esas cosas, tanto de carne como de espíritu. Hablamos de ello, ¿verdad?, para poder guardar nuestra santidad, nuestra unidad con la iglesia y con Dios, claro. De otra manera, hermanos, esas cositas que traemos arrastrando nos alejan, no nos permite estar cerca de Dios. Y podemos decir, bueno, yo tengo problema con el hermano, pero con Dios no. Y oramos a Dios y venimos y le ofrecemos una oración pensando que la va a recibir. Dios no la recibe. Dios no la recibe. Ni siquiera, hermanos, cuando yo tengo un sentimiento malo en contra de mi hermano o mi hermana, no la recibe. Mucho menos cuando tengo un problema con él. Cuidado, hermanos. Cuidado cuando vengamos a la iglesia y le ofrezcamos a Dios una oración pensando que la vamos a recibir. Dios no puede ser burlado. Conoce nuestra vida, conoce nuestros sentimientos, sabe, hermanos, perfectamente quién soy yo, y esto no le agrada. Por lo tanto, hermanos, trae problemas a mi persona. Nadie se daña más que yo, primeramente, y más tarde habré de dañar también la iglesia. Estas son las causas, hermanos, que destruyen la iglesia: la falta de madurez espiritual. Hay bastante más que hablar en este punto, pero quisiera pasar al segundo porque el tiempo se nos termina y ya nomás me queda este día, hermanos, para seguir desarrollando este punto. La segunda causa, hermanos, la segunda causa que destruye la iglesia es la falta de matrimonios estables. Un matrimonio, hermanos, que no está estable, que está inestable, daña a la iglesia.
y la daña mucho. Satanás, hermanos, sabe perfectamente que la iglesia no va a avanzar, no va a lograr desarrollarse cuando hay matrimonios inestables, es decir, hermanos, con problemas. Cuando hay, hermanos, división. Y aquí estamos, marido y mujer. Y a lo mejor peleamos en el camino, a lo mejor discutimos anoche, a lo mejor desde la semana pasada no dormimos juntos, y ahí traemos al niño de mandadero, va a verle a tu mamá, y tu mamá, dice mi mamá que, y ahí anda el niño acarreando, él no sabe, y el domingo aquí estamos los dos, y hasta nos sentamos juntos, como si no pasara nada, como que la iglesia, que la iglesia no se dé cuenta, pero se está dando cuenta Dios. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver que mi matrimonio, que yo tenga problemas con mi matrimonio, con la adoración a Dios, o que tenga problemas en la iglesia? ¿Cómo se puede dañar la iglesia cuando yo tengo problemas con mi matrimonio? ¿Cómo? Eso no tiene nada que ver. Tiene bastante que ver, hermanos. Tiene bastante, pero bastante que ver. ¿Sabe por qué? A ver, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver que mi matrimonio, que yo tenga problemas con mi matrimonio? ¿Qué tiene que ver que la iglesia se dañe? A ver. ¿O cómo se puede dañar? Ustedes no saben si yo estoy bien con Bete, o si ya tenemos meses separados. Ustedes no saben, porque son vidas personales muy íntimas, muy privadas. Y aquí nos ven juntos cada domingo. ¿Cómo se puede dañar la iglesia? A ver. Tiene que ver mucho, hermanos, porque es parte del cuerpo de Cristo. Okay. Y no porque muchas de las veces como pareja nos peleamos, pero no nos damos cuenta que no nomás somos pareja, somos parte del cuerpo de Cristo. Somos hermanos también en Cristo. Tenemos que arreglar el problema porque tenemos que estar juntos al cuerpo de Cristo para que estemos bien. Ahí está. A A ver, los ¿no? hijos, ¿Mande? los hijos reflejan el ejemplo de la matrimonio y por eso hay que estar bien. Ahora, fíjense, y ese es un buen punto, hermano. Por ahí va la idea y por ahí traigo los asuntos míos también. Cuando un matrimonio, hermanos, está inestable y tiene problemas, los problemas no es que sean malos. Todo matrimonio tiene problemas. O en su matrimonio no ha tenido problemas. ¿Alguien puede levantar la mano para decir yo no he tenido problemas en mi matrimonio? ¿Nunca discuto con mi esposa? No, sí los hay. Pero hay que saberlos solucionar. Hay que llevarlos hasta un cierto límite, hasta un cierto punto. El matrimonio, hermanos, el matrimonio es sagrado. Es establecido por Dios. Nadie en este mundo, hermanos, se le ocurrió la idea de que yo me casara con una mujer. A nadie. Esta idea viene de Dios. Desde la eternidad, hermanos, Dios establece el matrimonio para que sean uno. Y dice la palabra de Dios que ya no son dos, ahora son uno. Y como uno, deben trabajar en unidad. Dios miraba, hermanos, la necesidad de que hubiera dos juntos, pero que sean uno y que trabajaran unidos, que hubiera ayuda mutua, tanto el uno para con el otro. Por eso el matrimonio, hermanos, cuando es establecido por Dios y se rige de acuerdo a las reglas de Dios, el matrimonio camina bien. Y si hay problemas, son dos pensamientos. Aunque somos uno, hay dos pensamientos, son dos cerebros, piensan diferente. Son dos roles que se van a unir y van a comenzar a trabajar hasta que esos roles se embonan bien y comienzan a dar vuelta perfectamente, porque están bien unidos. Cuando esos roles no logran encajar bien, hermanos, o no trabajan para que eso logre trabajar bien, tienen problemas ellos, van a tener problemas los hijos y más tarde tendrá problemas la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia, hermanos, se compone de matrimonios fuertes, de matrimonios sólidos. Y es tan importante, hermanos, para Dios que lo compara con la iglesia. Lo compara con la iglesia el matrimonio. Así es.
Así es el matrimonio. Así es, hermanos, de delicado y tan importante para Dios el matrimonio que lo llega a comparar con la iglesia. Muchas veces, hermanos, los problemas de un matrimonio son por la falta de sumisión. Fíjense bien. Por esa simple razón, el matrimonio llega a tener muchos, pero muchos problemas, por la falta de sumisión. ¿Cómo hacerle entonces, hermanos, para yo tener un matrimonio estable? Un matrimonio, hermanos, que no tenga ningún problema. Bueno, en un sentido de que yo pueda llegar hasta el divorcio, ¿verdad? Esos son problemas serios. Discusiones, desacuerdos va a haber, pero son pequeños, son chicos. Más tarde estamos contentos, ¿verdad? Y no pasó absolutamente nada. Pero yo me refiero a problemas serios que pueden llegar a la separación o hasta el divorcio. Bueno, yo necesito estar, hermanos, perfectamente unido con mi esposa conmigo, respetar, hermanos, el lugar en el cual Dios nos ha puesto. Y cuando yo tengo un matrimonio estable, hermanos, podré ayudar a matrimonios jóvenes, podré ayudar a matrimonios que están comenzando, y todo matrimonio joven que va comenzando tiene problemas. Por lo regular, todo el matrimonio joven tiene problemas. Mi matrimonio, hermanos, que ya tiene años, podrá ayudarle, podrá darle un buen consejo a ese matrimonio que apenas va comenzando. A veces no necesito ni hablar con ellos, basta con que vean mi ejemplo, con eso. Basta con que vean mi ejemplo. Con eso, hermanos, es suficiente para predicarles, para enseñarles cómo se vive un matrimonio estable dentro de la iglesia. Porque mi matrimonio es un ejemplo de unidad, de amor, de confianza y sobre todo, hermanos, de comunicación. La comunicación dentro del matrimonio es verdaderamente importante. Muy importante. Para todo, hermanos. Para todo. Si voy a comprar un carro, si voy a comprar una casa, si voy a viajar para allá, si voy a hacer esto, si vamos a hacer esto otro, la comunicación. Esto es algo muy importante. Decidir juntos. Ya no son dos, son uno. Es que yo soy el líder, yo soy la cabeza del hogar, ella se tiene que sujetar a mí. Si yo digo que lo vamos a comprar el carro azul, se va a comprar azul. Sí se va a comprar azul. Pero tu esposa no va a andar a gusto. Tu esposa no va a andar feliz. Va a haber problemas ahí, porque lo decidiste solo. Y ya no eres solo, son dos. Son dos. Y esto es válido, hermanos. Esto es válido. Platicarlo, ¿cómo ves? ¿Qué nos conviene más? Mira, yo creo esto, ¿tú qué crees? Y llegar a una determinación, llegar a tomar una decisión juntos. No decida solo. No decida solo. Cuando alguien decide solo, hay problemas. Y hay problemas serios. Satanás sabe, hermanos, perfectamente esto. ¿Cuál fue el problema que hubo en el principio? Con Adán y Eva. La falta de comunicación, la falta de unidad, la falta de decidir juntos. Dios ya les había dado una orden, ¿verdad? ¿Cuál era? No comer de ese árbol. Y no nomás era eso, ¿verdad? Porque el día que de él comieres, les advirtió, ¿verdad? Las consecuencias, ciertamente morirás. No lo hagan. Y comían de todos los árboles menos de ese. Lo sabía perfectamente Eva, lo sabía perfectamente Adán. ¿Dónde estuvo el problema? En la desobediencia, ¿verdad? Número 1. Pero en el matrimonio, en la comunicación. Ellos eran un matrimonio. Ellos eran un matrimonio. Dios trajo a Eva entre los pies de Adán. Y dijo, le haré ayuda idónea. Y ya no van a ser dos, ahora va a ser uno. Entonces, hermanos, la falta de comunicación, la falta de unidad, la falta, hermanos, de decidir juntos. Si Eva viene con Adán y le dice, fíjate que estoy platicando con Satanás, y me dice que el fruto está muy bueno y que no va a pasar nada, que son mentiras, que Dios no nos va a matar, que vamos a ser como Dios más bien. ¿Qué crees tú? Le hubiera dicho, ¿sabes qué? No. Dios nos dijo que no, y vamos a respetar la orden de Dios. A lo mejor, ¿verdad? No hubiera pasado nada.
O a lo mejor sí. Entonces, hermanos, decidió sola y se vinieron los problemas, hermanos. Satanás es experto en esto y sabe perfectamente. Trabajará de un lado, va a trabajar para lograr, hermanos, la división en el matrimonio. A Satanás le interesaba, hermanos, que ese matrimonio no llegara a cumplir con el plan eterno de Dios, que destruyera la orden de Dios, que desobedeciera lo que Dios les había pedido. Ese era el propósito de él, ese es el propósito hasta el día de hoy para el matrimonio, que no cumpla con el plan de Dios. Al dividir el matrimonio, divide la iglesia, divide los hijos. Por eso es importante, hermanos, la comunicación, es importante la unidad, es importante, hermanos, que decidamos juntos, los dos, para poder vivir juntos, para poder trabajar en la iglesia, hermanos, y así poder ayudar también a los demás. ¿Cómo está nuestro matrimonio? ¿Está estable? ¿Está caminando de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Estamos aquí, hermanos, en paz? ¿O estamos peleados, divididos, discutimos anoche, o ya tenemos una semana de separados? ¿Cómo está nuestro matrimonio? Hermanos, yo espero, hermanos, que estemos bien. Ese es el deseo, que estemos bien, que no pase ningún problema. Y los problemas que tenemos, hermanos, arreglarlos si es posible en el mismo día. No te vayas a dormir enemistado, enojado o enojada con tu marido. No sabes si vas a amanecer. ¿Cuántos, hermanos, han fallecido dormidos? Y ya no amanecieron y no tuvieron la oportunidad de arreglar. No tuvieron, hermanos, la oportunidad de perdonarse, de arreglar su situación. No tuvieron esa oportunidad ya. Murió la persona, hermanos, y había enemistad en ellos, había división en ellos. Esto, hermanos, es algo serio para meditar, de que el matrimonio es sagrado, el matrimonio es para toda la vida, porque es una institución divina y yo debo respetar lo que Dios dejó establecido. Cuando hay problemas, hermanos, la iglesia se daña, se desanima, y por esta causa, hermanos, se puede llegar a destruir. Entonces, hermanos, ¿qué debemos hacer si mi matrimonio está en problemas? Tú no sabes, hermano, pero ya hemos hablado varias ocasiones en separarnos. Yo he hablado con mi esposa en varias ocasiones y le he dicho, ¿sabes qué? Mira, vamos a separarnos. Si no nos podemos llevar en paz, tú por tu lado y yo por el mío, y no pasa nada. Y si te quieres reunir en Edinburgh, yo me siento en el lado derecho y tú en el lado izquierdo. Y adoramos al mismo Dios y no pasa nada. Y habremos de llegar a la eternidad. ¿Es así? ¿O sabes qué? Quédate en Edinburgh y yo me voy para Elsa o para Mission, a ver dónde me voy. Esto no es así, hermanos. Esto no es así. Lejos de pensar en la separación, hay que pensar en la solución. ¿Cómo vamos a arreglar el problema? Lo primero que tiene que hacer, hermanos, es ponerse en las manos de Dios. Ore a Dios, porque lo que Dios desea, hermanos, es que esté unido con su matrimonio. Que esté unido, hermanos. Dios es quien está en control de todas las cosas. Él es quien conoce nuestras vidas y conoce nuestro matrimonio mejor que nadie. Yo no conozco el suyo, usted no conoce el mío, pero Dios lo conoce a la perfección. ¿Y sabe quién está fallando? Ahorita lo vamos a ver. ¿Quién es el de la culpa en el problema del matrimonio? ¿Quién es? Más tarde lo vamos a mirar si Dios nos permite. Conoce perfectamente nuestro matrimonio. No le podemos decir absolutamente algo diferente. Es que, Señor, la mujer que me diste, cuando yo sé que el problema soy yo. Entonces, hermanos, tenemos que orar a Dios y pedirle, hermanos, por nuestro matrimonio. Arreglar los problemas que tengamos. ¿Y sabe qué también? Dígaselo a la iglesia. Y si no le quiere decir que es por su matrimonio, dígale, como muchos lo hemos hecho, ¿verdad? Por una petición personal. Dios la conoce. Y si quiere decir por mi matrimonio, dígalo. La iglesia va a orar en favor
de su matrimonio. Y Dios habrá de poner en orden, hermanos, las cosas. Hermano Víctor. En Efesios 4:26, dice que airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, que no te vayas a la cama, ¿verdad? Antes de tratar de arreglar el problema. Cuando dice ahí, ¿verdad? Airaos, pero no pequéis, bueno, si llega uno se llega a molestar, uno se llega a enojar, y eso es algo normal. Dios nos ha dado eso, ¿verdad? Ese sentimiento. Pero no se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque le vamos a dar lugar al diablo, y ahí es donde él se mete y hace un desorden tremendo, hermanos. Tremendo cuando le damos lugar a Satanás. Y lo hemos visto, hermanos, en muchos matrimonios, cómo Satanás se mete y destruye, porque le diste lugar. Si usted no le da lugar, él no se mete. Si usted no le permite, él no se mete. Él se va a meter cuando usted le abra la puerta, se va a meter. Y una vez que se mete, para sacarlo está bien, pero bien difícil. Como les decía, hermanos, uno de los problemas que más daña al matrimonio es la falta de sumisión. En la carta a los Efesios capítulo 5, carta a los Efesios capítulo 5, versículo 21 al 24, someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahí está hablando ya de la sumisión. Las casadas, aquí le va a hablar al matrimonio, ¿verdad? Estén sujetas a sus maridos, a sus propios maridos, como al Señor. Fíjense bien. Así como te sujetas al Señor, así a tu marido. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Mira la comparación que hace. Por eso le decía lo importante del matrimonio. Lo importante, lo sagrado, lo divino delante de Dios. Lo compara con la iglesia, hermanos. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, así tu marido es cabeza del hogar. Cabeza de la mujer, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hermanos, cuando yo obedezco estas partes de la Escritura, y la debería de obedecer toda, ¿verdad? Mi matrimonio camina bien. Porque yo me sujeto a mi marido, me sujeto a Cristo, mi marido o el marido va a amar a su mujer, la va a cuidar y tendrán un matrimonio sólido, fuerte, estable, ejemplar. Pero cuando yo quiero hacer algo diferente, los problemas comienzan, hermanos. Y comienzan cuando no nos sujetamos al orden divino, a lo establecido por Dios, y queremos hacer nuestra propia voluntad. Los problemas, hermanos, pueden llegar a evolucionar tanto por la falta de sumisión, que nos separamos y más tarde nos divorciamos. Esto no es aprobado por Dios para empezar. Esto no es aprobado por Dios. Y Dios quiere, hermanos, que nunca tengamos matrimonios separados y mucho menos divorciados en la iglesia. Imagínense que hermano Alejandro se divorció de hermana Betty. Imagínense. O sea, es algo medio ridículo, ¿no? Lamentablemente sucede. Lamentablemente, hermanos, pasa. ¿Qué pasaría con la iglesia si se da cuenta que yo me divorcié de mi esposa? ¿Qué pasaría? Se desanima, hermanos. Sufre. ¿Sí, hermano? Primeramente, perderíamos un siervo de Dios. Primeramente, se necesita un varón. ¿Y saben qué, hermanos? No me dejará mentir. Hermano Noé no me dejará mentir. A lo mejor Abel, hermano Juan. Satanás le pega a los líderes de la iglesia. Aquí como me mira, viera las luchas que tengo yo, viera cuánto oro a Dios. Y oro por la iglesia y por aquellos que se esfuerzan en predicar la palabra de Dios. Aquellos que están desvelándose un sábado por la noche porque saben la responsabilidad que tienen el domingo en la mañana, oro por ellos.
Porque Satanás nos va a atacar de una manera y de otra, y de otra, y de otra. A veces va a usar nuestros propios hijos. A veces va a usar nuestra propia esposa. A veces va a usar gente del mundo. Vamos a recibir llamadas. Te van a invitar para allá. Te va a tratar de distraer. Vieran las luchas que tenemos, hermanos. Y yo las entiendo. ¿Cómo trabaja Satanás? Pero yo tengo la decisión si accedo a eso o no. Yo tengo la decisión. Es mi decisión. Tenemos que identificar. Y Pablo dijo, yo no creo que ignoren las artimañas de Satanás. Yo no creo que no sepan cómo trabaja. Yo no creo que no sepan cuando viene de Satanás la distracción. Sí lo sabemos. Entonces, hermanos, hay que trabajar arduamente en esto, hermanos, especialmente en nuestro matrimonio, respetando el orden divino. Porque esto, hermanos, esto va a mejorar en la iglesia. Esto va a evitar, hermanos, que tengamos problemas serios en el matrimonio cuando respetemos lo que Dios ya dejó establecido. Y a los esposos, hermanos, dice ahí, respeten y amen a sus esposas como a ellos mismos. Así como usted se ama, así como usted cuida su cuerpo, así ame a su esposa. Así cuídela. Porque ya no son dos, otra vez, es uno. Y si yo decido comer esto, es para mi esposa también, es para mis hijos también. Y si yo decido viajar a tal parte, es para llevar a mi esposa, es pensando en llevarla, es pensando en mis hijos. Y si yo decido hacer esto, es pensando en ella. Y a veces, hermanos, a veces es pensando en ella, ya ni siquiera es pensando en nosotros. Eso es amar a tu esposa, respetarla, hacerla sentir bien, protegida, segura. Cuando usted se sale a trabajar y que ya está sola en la casa, como que no se siente protegida, como que algo falta. Y cuando llega, como que se siente ya protegida, como que se siente segura, porque usted la hace sentir así, segura, protegida. Y pueden estar los truenos afuera todo lo que da. Usted está ahí al lado de ella, abrazándola y diciéndole no pasa nada, aquí estoy. Y se siente segura. Pero cuando está sola, nomás pesca la almohada, ¿verdad? ¿Qué más? Eso es amar a tu esposa. Hacerla sentir segura, hacerla sentir, hermanos, protegida, porque te estás protegiendo a ti mismo. A ti mismo. Y así como a ti te amas, así ama a tu esposa, así respétala, así cuídala, así enséñale, así guíala, así respétala. Así. Como Dios te ha demandado. Ámala. Y eso va a implicar muchas cosas. A veces dejar de hacer lo que a mí me gusta y que a ella le desagrada. Por el amor que le tengo, lo dejaré de hacer. Hasta ahí puede llegar, hermanos, el amor que podemos tener por nuestras esposas o que debemos tener por nuestras esposas. Bríndele protección a su familia. Blíndela. Y eso de blindar la familia, hermanos, es algo que está en el varón. ¿Y saben qué significa eso? Blindar mi familia. Que nadie se meta. Que nadie se meta en los problemas que estamos arreglando. Que no intervengan terceras personas. Ni mi papá, ni mi mamá, ni nadie. A menos que yo les pida la ayuda. Estaría mal, hermano Juan, y se lo digo, y yo agarro siempre al hermano Juan por la confianza que le tengo. También se lo tengo a los demás, no creen que no, ¿verdad? Estaría mal, Juan, si va y se mete en el matrimonio de su hija. Querer arreglarles un problema, cuando no le están pidiendo que vaya a arreglarlo. Ahí estaría mal. O la hermana Erika también. Estaría mal. Si la muchacha viene o el muchacho viene y me dice, papá, estoy teniendo problemas con mi mujer, no se quiere sujetar o quiere hacer esto, entonces yo le voy a dar un consejo a él. Pero si los dos me piden la ayuda, porque tienen que estar de acuerdo, entonces yo voy a su casa y hablo con ellos. Y les voy a dar un consejo bíblico de qué dice Dios.
Y especialmente les voy a decir, ustedes como matrimonio, como columnas de la iglesia, necesitan arreglar este problema. Porque no pueden ir a adorar así. Necesitan ponerse de acuerdo para que no llegue eso de que nos vamos a separar y estás listo para vivir el resto de tu vida solo o sola. ¿De veras quieres vivir el resto de tu vida sola? Porque Dios no te permite volverte a casar, porque nuestra mente está pensando en que nos vamos a casar con alguien más. No, ya no te vas a casar con nadie, y si lo haces, pierdes tu salvación, pierdes tu tiempo en reunirte con la iglesia. Entonces, hermanos, los problemas se arreglan en la casa, y si no tenemos la manera de arreglarlos, hablemos entonces con papá y con mamá para que nos ayuden, pero usted no se meta, no se meta. Y esto, hermanos, siempre pensando en orar, primero, en pedirle a la iglesia, y si todas estas cosas, hermanos, todavía los problemas persisten, háblelo con los ancianos. Háblelo con los ancianos. Los ancianos, hermanos, están puestos por Dios, están puestos en la iglesia para corregir problemas, tanto espirituales como materiales. Pídale la ayuda a ellos. Y créanme, hermanos, que los problemas a veces pensamos que están tan grandes y que no hay solución, cuando es algo tan simple y tan sencillo. Y se arregla y todo camina bien después. Y no pasa nada. Pero a veces por vergüenza no decimos nada. Hermanos, coméntelo, háblelo. Somos una iglesia. Somos hermanos. Necesitamos entender el concepto. Usted es mi hermana, yo soy su hermano. Tenga la confianza. ¿Y sabe qué? Si usted tiene la confianza conmigo, tenga la confianza que yo no voy a andar divulgando su problema. Tenga esa confianza. Y si un hermano tiene la confianza con usted y viene y le platica el problema a usted, se lo está platicando a usted, no es para que lo ande divulgando con los demás. Respete eso. Y eso está dentro de la murmuración. El hermano se me adelantó ahí con el texto, pero vamos a hablar de la murmuración, que tanto daña a la iglesia también. No lo divulgue. Y si le puede dar un consejo, hágalo. Es para mejorar, no es para destruir. Y si yo tengo la confianza de platicarle a mi hermano que estoy pasando por este problema así, 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 número uno, tengo la confianza en que él no se lo va a divulgar a nadie. Porque si yo voy y le digo, ¿sabes qué? Pues Juan, que se anda dejando mi hermana Erika, hombre, ¿quién nos viera? ¿Cómo sí? Vino y me dijo que tiene muchos problemas y que ya se anda divorciando. Cuando me estaba diciendo que tenía un problema para decidir, para comprar un carro, nunca me dijo que se iban a divorciar, pero yo ya le pegué. Y luego aquel va y le platica al otro. Ya me estoy adelantando en el punto, ¿verdad? ¿Sabes qué? Pues me dijeron que ya hermano Juan, hermana Erika ya se divorciaron hace mucho. Y ahí se va, cambiándole cada vez más y más y más, cuando era un problema bien simple, bien sencillo. ¿De dónde nació? Cuando vinieron a platicármelo a mi confianza, yo comencé a divulgarlo. Esas son las murmuraciones, dañan la iglesia. Pero no quiero hablar mucho de eso porque ese es el punto que traigo el tercero. Entonces, hermanos, tenemos que, díganme. Díganos, ahí lo que es Santiago 5:16 dice que confesamos nuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros. Porque la oración Eficaz de justo puede mucho, pero como dice, hay que hablarlo con todas las ofensas. Sobrellevar las cargas los unos de los otros, dice también Gálatas capítulo 6, ¿verdad? Sobrellevar las cargas los unos por los otros. Y cuando nos confesamos, hermanos, nuestras debilidades, nuestros problemas, es para ayudarnos. Es para ayudarnos. Y créanme, no somos jueces, no vamos a juzgar, no vamos a atacar el problema, no. Vamos a tratar de solucionarlo. Vamos a tratar de arreglarlo para que esto se mejore. La iglesia así, hermanos, va a avanzar, va a crecer, no se va a destruir, no se va a dividir. Hablemos con los ancianos, hermanos. Hablemos con los ancianos, digámosles qué está pasando, cómo le podemos hacer para poder, hermanos, llevar adelante nuestro matrimonio. Estamos para velar por las almas. Ese es el trabajo, hermanos, tan difícil que tenemos, porque habremos de dar cuenta por ellos. No tienen ni idea de la responsabilidad que tenemos como ancianos.
Le pensamos tanto para decir a veces algo, hermano, porque es pensando en la iglesia, tanto. Y nos interesa, hermano, especialmente lo espiritual. Si usted está batallando, especialmente con su matrimonio, no lo piense. Hable con los ancianos. Necesita hablar con uno más, el que quiera. Y luego ya nos ponemos de acuerdo y nos juntamos y lo platicamos y lo arreglamos. Todo se puede arreglar. Todo. Había alguien que me dijo, ya no se puede hacer nada. Ya no se puede hacer nada. Nunca me platicó el problema, pero me dijo, ya no se puede hacer nada. Si él decidió así, si él cree que no se puede hacer nada, Dios piensa muy diferente. Sí se puede. Y sí se arregla. Y tiene los elementos para arreglarlo. Pero cuando usted no da entrada a eso, ahí se viene la destrucción. Se viene el problema. Entonces, hermanos, falta un asunto más por tratar, pero el tiempo se terminó. Cuando yo reconozco que soy yo el problema, los problemas se arreglan. Pero necesito reconocer que yo soy el problema. Y usted lo sabe. Usted lo sabe. Usted conoce su carácter. Usted conoce su pensamiento. Cómo decide, cómo actúa, cómo habla, cómo se sale de control muchas veces. Usted lo sabe. Reconozca, si yo soy el problema, yo debo reconocer para poder arreglar el asunto. Y ahí es donde entra la humildad. Ahí entra la humildad. Esto lo vamos a terminar, hermanos, hoy por la tarde y habremos de entrar también al tercer punto. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Quieren hacer? ¿Algún comentario?